Pues buenos días. Exacto, y gracias por venir. Bueno, que hemos llegado ya al final de las 2 jornadas intensas. Y bueno, también quiero agradecer a la organización y a los amigos, en este caso no sé si están amigos, Pedro y Antonio Pizzo, por decirme que hiciera un poco las conclusiones de estas 2 jornadas. Y bueno, como habéis visto, el programa que articularon ha estado compuesto por 12 intervenciones o ponencias. Nos ha faltado la comunicación de Braga por las cuestiones personales que ayer se explicaron, pero yo creo que estas 12 ponencias nos han permitido conocer las novedades de las ciudades urbanas que se han presentado, con una cantidad de información novedosa que, bueno, al menos para mí ha sido en algunos casos sorprendente, y que ha permitido también entender el enfoque diacrónico centrado en los espacios de la vivienda de los núcleos urbanos, desde la época altoimperial al liberal, aunque en algunos casos, como también hemos visto durante estos días, también han comportado el conocimiento de las viviendas del periodo tardorrepublicano, como por ejemplo las de Segóbriga, Baétulo, Iluro o Tárroco, y también las de Cartagena desde el periodo Bárquida, del siglo III a.C. La elección de las ciudades seleccionadas para esta reunión creo también que ha sido un acierto, porque abarcan una tipología muy diversa, tanto en lo que se refiere a nivel cronológico como también a nivel de extensión urbana. Hemos visto, por ejemplo, Córdoba con 70 hectáreas de ocupación urbana, otros nacimientos, otras ciudades con extensiones que casi no llegan a 10 hectáreas, y también a nivel del estatus político que gozaron en época romana. Y cómo influyó o no en el sistema habitacional y en su evolución futura estas características de estas ciudades. Así hemos visto ejemplos de capitales provinciales romanas como Tárraco, Emérita, Augusta Emérita, Córdoba y Cartagonova, como no puede ser de otra forma, teniendo en cuenta que la reunión viene organizada por este grupo de 4 instituciones o centros de investigación que trabajan en estos proyectos coordinados desde la prehistoria, y también diferentes capitales de conventus como Caesar Augusta, pequeños ópida como Iluro o Baétulo, asentamientos fundacionales de la época tardorrepublicana como Valentia o de época augustal como Bárquino, hasta llegar a fundaciones creadas ex novo en época visigoda como Recópolis. Esta variedad tipológica, como he dicho, es un acierto, porque cuando se publiquen las actas de esta reunión se podrá comprobar, se podrá comparar entre ellas para inferir posibles convergencias o divergencias, y también para ver las diferentes casústicas que hemos comentado. Se podrían haber incorporado otras ciudades, como por ejemplo Sagunto, donde tenemos también un conocimiento importante de la arquitectura doméstica, o alguna ciudad del norte peninsular, como Astórica Augusta, pero yo creo que no es necesario. Yo creo que con estos ejemplos que han estado ya aquí presentes son más que suficientes, son todos los que están y están todos los que son, y por tanto yo creo que para el objetivo de la reunión está más que justificado la selección de las mismas. Perdón, esto también lo he cogido aquí. Entonces, extraer conclusiones ahora de forma rápida y es que es difícil, sobre todo porque ayer ya no pude asimilar toda la información que se nos planteó, y esta mañana, como he dicho, con las 4 que hemos tenido tampoco, con lo cual conclusiones no voy a hacer, sino que simplemente voy a hacer algunos comentarios sobre aspectos que se han discutido estos días y que muchos ya han sido comentados en el debate anterior. Pero bueno, el primero de ellos, y eso creo que todo el mundo estará de acuerdo, es la necesidad de precisar las dataciones arqueológicas de las viviendas estudiadas, y también precisar las dataciones de las transformaciones que se producen durante la Antigüedad tardía y el periodo emiral. Hemos hablado todos de los problemas que significa excavar en arqueología urbana. El caso ahora de Córdoba ha sido, paradigmático, pero hay que tener una necesidad de estudiar contextos cerámicos y acotar cronologías. Hablar de siglo VI y siglo VII, pues está bien, pero hoy podemos precisar mucho más y debemos hacer el esfuerzo para precisar, ¿no? El siglo VIII también continúa siendo un misterio, a pesar de que se está intentando poder solucionar
los problemas de identificación de la cultura material de este siglo VIII, pero también se ha de hacer un esfuerzo importante para avanzar en otras líneas que no sean exclusivamente el estudio de la cultura material. Y en este caso, aquí en esta reunión, se han planteado temas interesantes relacionados con las técnicas constructivas y con la utilización de algunos elementos o materiales constructivos que podrían ser, entre comillas, también fósiles directores, pero yo creo que es un punto también sobre el cual se debe avanzar, ¿no? Por ejemplo, ha sido muy interesante las aportaciones realizadas sobre la presencia de paramentos de los falsos Opus Africanum, que hemos visto también que con cronologías que basculaban mucho, ¿no? Pero que puede ser también una forma de seguir este tipo de construcciones y ver cuándo realmente aparecen dentro del contexto tardorromano y cuándo realmente desaparecen, si es que desaparecen en época emiral. Hemos visto también el tema sobre el uso final de los mosaicos, que también se ha discutido hoy, y yo creo que el dato que aportaron desde Recópolis es importante, diciendo que en esa ciudad no hay ninguna presencia de mosaicos ni de teselas, con lo cual podemos tener un dato bastante claro sobre ello. Y también, por ejemplo, los temas que salieron sobre la continuación de la fabricación de tégulas en época emiral, el posible uso de cal en época emiral o de yeso en época califal, etc. Yo creo que es una línea que podemos intentar sacar más resultados y en algunos casos que pueda complementar la falta de dataciones que nos vienen dadas pues, por los problemas que presenta la cultura material. También hay que decir que, bueno, también se comentó en la reunión que estas técnicas constructivas, estos materiales constructivos, muchas veces no pueden ser también indicadores cronológicos porque dependen también de su uso en las diferentes categorías y funciones de los edificios que están formando parte de las ciudades. Creo que quedó muy claro también que no es lo mismo una construcción de tipo modesto que una construcción vinculada a la iglesia, por ejemplo, o con las élites, y por tanto también tendrá que verse de qué forma los edificios donde aparecen estos materiales pueden servirnos como indicadores cronológicos o no. Pero bueno, yo creo que es una línea que deberíamos explotar y sobre todo los que tenéis datos estratigráficos con términos post-quem y ante-quem, intentar precisar este tipo de elementos constructivos. Bueno, o sea, ¿qué decía algo? Lo decís, ¿eh? Es decir, que saque una postilla, que comentar alguna cosa, que si no, y parece un monólogo, ¿eh? El segundo aspecto es el que comentaba Joaquín, ¿no? Es la concreción de las tipologías. O sea, desde estos 2 días que he estado tomando apuntes, pues realmente he echado a faltar la concreción de, ya sé que es difícil, ¿no? Pero de plantas tipológicas que nos presenten en cada yacimiento urbano cuál era una tipología de una casa visigoda, cuál era la tipología de una casa de época emiral. Ya sé que los problemas de la arqueología urbana no permiten tener esas tipologías de formas definidas, porque se ha visto muy claro con los ejemplos de Zaragoza, los ejemplos de Valencia, o incluso hoy con el de Cunímbriga, ¿no? Solo tienen pequeños fragmentos de muros que difícilmente pueden llegar a dibujar plantas rectangulares o distribución de ámbitos internos, pero yo creo que de cara a la publicación sí que se debe hacer un esfuerzo en que todos presentarais tipologías de las casas de cada periodo, porque de esa forma se podrán cotejar las diferencias entre unas y otras, y también un tema que es el de las dimensiones de las casas, ¿eh? Es decir, cuántos metros urbanos ocupan unas casas. Hemos visto ejemplos de casas muy similares, por ejemplo, sobre la ocupación del teatro de Cartagena y el de Recópolis, pero no tenemos que tener una escala para saber si realmente esos modelos son los modelos o simplemente cada uno va por su aire, ¿no? Pero bueno, eso creo que eso es importante. También, que eso ya lo hemos comentado, también se ha comentado ahora, que es importante establecer la funcionalidad de cada ámbito. O sea, hay que hacer un esfuerzo en intentar definir cuál es la función de cada uno de los ámbitos, que también lo comentábamos en el debate anterior,
En la arquitectura doméstica romana es más fácil su identificación, pero cuando llegamos al periodo de la tarde antigüedad es más complejo, y también en los ejemplos que hemos visto de época emiral o califal, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo en proponer, aunque nos equivoquemos, qué pensamos que esa estructura, qué funcionalidad tuvo, ¿no? Si fue polifuncional, habitación y taller, si fue un almacén, si fue un establo, pues intentar hacer una propuesta de uso de cada uno de estos elementos. Un tercer aspecto que también creo que es importante, y bueno, y que en muchas intervenciones también se ha comentado, es que el estudio de las áreas de habitación urbanas debe ser complementado por el estudio de los espacios públicos y por los edificios públicos. O sea, hay que entender la ciudad como un todo y no focalizarlo únicamente en los espacios domésticos, sino que tenemos que ver cómo actúa la dinámica de los espacios domésticos respecto a otros espacios de la ciudad. Por ejemplo, lo hemos visto de forma clara en los casos de Tarraco, de Mérita, de Cartagonova, de Segóbrica, de Zaragoza, como el abandono de edificios públicos y su transformación en zonas de hábitat y artesanales, pero hay que insistir en el conocimiento global de la ciudad como un hecho total, e intentar ver no únicamente qué sucede con la arquitectura doméstica, sino que complementarla con lo que sucede con la arquitectura pública y con los espacios públicos. Y una cosa que también apuntaba Sonia y que hemos hablado estos días también es, bueno, intentar concretar los conceptos sobre los que hablamos, ¿no? O sea, es un tema de debate que es importante. Hemos visto ahora también que ha salido el tema de modelos o dinámicas, pero también está el tema de los conceptos de decadencia, que creo que ya también comentó Ricardo, que debíamos de superarlo, pero que no todo el mundo está de acuerdo. Y también, porque bueno, Ricardo comentó eso, que es más fácil hablar de cambios de transformación, ¿no? Pero hay otros conceptos que también deberíamos de aclarar o de tener como un consenso, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una arquitectura pobre en el siglo VI, ¿qué significa? ¿No? Cuando todo el entorno, entre comillas, es pobre, ¿eh? Entonces, realmente hay conceptos que deberíamos de planteárnoslo y tener un consenso más o menos común. Joaquín, se lo apunté porque me hizo gracia, el primer día dijo una de sus frases estas rotundas, que era: la ruptura no existe. Bueno, hoy hemos visto que sí que existe la ruptura en las dinámicas urbanas, ¿no? Pues yo creo que deberíamos plantearnos qué creen estos conceptos, ¿no? Que hablar de ruptura sí o no, que si las rupturas son únicamente de un aspecto de la ciudad, pero en cambio en otro no. Es decir, hacer un enfoque más global y no entrar en estos términos que parece que son como una degradación de la ciudad vista desde los ojos de una óptica de la ciudad ideal alto imperial. La ciudad ideal alto imperial, como también comentábamos, no existió nunca. Es un modelo que tenemos idealizado, con todas sus casitas, con peristilo y atrio, con los tejados, con los jardines, todo ordenado, las calles, pero realmente eso no existió, ¿no? Y por tanto es un tema que deberíamos de tener en cuenta, que es la terminología y de cómo explicar eso, ¿no? Y ya para finalizar, un tema también que ha sido del debate, que había apuntado, porque también ha salido estos días, es la preocupación que tenemos todos por saber quiénes vivían y quiénes ocupaban los espacios que hemos estudiado. Y eso es importante, ¿no? Porque realmente lo que nos interesa es saber quién vivía en los espacios que excavamos y cómo se articulaban a nivel de sociedad. El primer día, Ricardo Mar, Arnaud Peric y Joaquín Ruiz de Arbuló nos explicó los edificios tardoantiguos de 2 plantas destinados a las élites tardoantiguas y visigodas, con los espacios de representación trasladados a la segunda planta, al segundo piso, que rompían con los esquemas de casas de peristilo, de la tradición romana, donde todo se desarrollaba en la primera planta alrededor de peristilos y de atrios. Bueno, hoy hemos visto que no, que también siguen habiendo este tipo de construcciones en las ciudades de Córdoba, en las ciudades
de Hispalis, con cronologías que se van ya dentro del siglo V, y por tanto es también importante ver cómo no hay una unidad en lo que podemos considerar la península ibérica, sino que hay, tampoco hay modelos, sino dinámicas territoriales donde se aprecia que en unos sitios puede haber estos cambios, y comentaba el equipo de Tarragona, pero que en otros continúan funcionando, y además estos espacios abiertos en torno, que con patios que se generan estructuras de habitación alrededor de ellos, pues se ha visto claramente que siguen continuando en época emiral como una tradición mediterránea de la arquitectura mediterránea, ¿no? Perdón. Por tanto, es importante definir cuáles son los espacios de hábitat, tanto de unos y de otros, intentar, como digo, intentar saber o intentar acercarnos o plantear hipótesis sobre quiénes ocuparon esos espacios y cómo se articularon como sociedad. Y ya, pues nada, ya para acabar, dar las gracias a todos porque yo he aprendido mucho en estos 2 días. La verdad es que creo que la publicación será súper interesante y que marcará pues un avance en las investigaciones, que abrirá nuevos caminos. Y nada, esperando que se pueda ver pronto la publicación y deseando que los equipos que están trabajando desde hace 16 años en estos proyectos continúen muchos más y que continúen aportando a la investigación lo que se está aportando, y realmente decir que el nivel de todas las intervenciones es un nivel muy alto y que, bueno, que te reconcilia con la arqueología estar aquí. Muchas gracias.